El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, lanza una advertencia aterradora. Si los ucranianos dejan de luchar, su país no existirá más. Pero ¿cuál es la verdadera amenaza para Kiev? ¿Es Vladimir Putin o solo sus aliados? El mundo observa con asombro mientras Ucrania se hunde en una pesadilla sin fin de guerra contra el gigante ruso. El descaro no tiene límites. Stoltenberg también arroja luz sobre los sueños de Ucrania de unirse a la Alianza Atlántica, una aspiración que parece más ilusoria que nunca en medio del caos y la devastación. Mientras el ex comediante insiste en llevar a Ucrania a la devastación por cumplir los mandatos de sus amos. Sin embargo, la suerte parece estar echada. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, ha dejado al descubierto su macabra agenda en una entrevista explosiva. En sus palabras, la paz es un mero sueño y su títere de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky, está condenado a liderar a su nación hacia una guerra sin fin. La mayoría de las guerras duran más de lo que se esperaba en el momento de iniciarse, así afirmó Stoltenberg, como si estuviera celebrando el conflicto interminable en Ucrania. Mientras el mundo anhela la paz, él hace eco de su retorcida profecía. Debemos prepararnos para una guerra larga en Ucrania. Una guerra sin fin es aparentemente la única opción para la OTAN. Pero la verdadera crueldad se revela cuando apunta su dedo acusador hacia los ucranianos que siguen como manada las erradas decisiones de Zelensky. Si dejan de luchar, su país no existirá más, advierte Stoltenberg. ¿Es esto un líder preocupado por la paz o alguien que busca prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano? Sin embargo, no se olvida de su némesis, el presidente Vladimir Putin y Rusia. Si Putin y Rusia deponen las armas, entonces tendremos paz, insinúa, como si la paz dependiera únicamente de un lado del conflicto y no de los oscuros planes de la Casa Blanca. Mientras Zelensky lucha por mantener la guerra y sus amos contentos, la OTAN juega sus cartas en esta cruel partida de ajedrez geopolítico. ¿Cuánto tiempo más soportará Ucrania esta siniestra manipulación? El destino de una nación y la paz mundial cuelgan, y la paz se ve muy lejana. Stoltenberg ha advertido que cuando termine esta guerra necesitamos garantías de seguridad para Ucrania, de lo contrario la historia podría repetirse. En un intento de manipular el juego, el alto funcionario de la OTAN instó a un aumento masivo en el gasto en elementos de guerra, comparándolo con los tiempos de la Guerra Fría. Según Stoltenberg, en tiempos de la Guerra Fría, cuando figuras colosales como Willy Brandt y Konrad Adenauer gobernaban, el gasto de defensa ascendían al impresionante 4.0% del PIB. Logramos esa hazaña entonces y debemos lograrla ahora, declaró con determinación. Además, subrayó la importancia de que el país europeo más poblado cumpla la meta del 2% de gasto en defensa. El 2% de un pastel grande supera con creces el 2% de un pastel pequeño, exclamó como si se tratara de una fiesta. Sin embargo, el almirante Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, ha revelado que las peticiones de armas y municiones de Ucrania son, en una palabra, enormes. Sorprendentemente, estas demandas sobrepasan la capacidad de producción de la alianza. Las palabras del almirante Bauer subrayan la magnitud de la crisis que enfrenta Ucrania. ¿Podrán los países de la OTAN responder sin comprometer la propia seguridad de sus miembros? Esta pregunta palpitante amenaza con agitar los cimientos de la seguridad global y llevar al mundo a guerras sin sentido. Bauer discute la idea de proporcionar armas y municiones a Ucrania. El dilema: poner en riesgo la propia seguridad de la OTAN y de sus países miembros. Cuando piensan en proporcionar armas o municiones, tienen que pensar en su propia decisión. ¿Estoy regalando? En segundo lugar, ¿cuál es el riesgo que corro contra mi propia preparación en la OTAN, en mi propio país?, advirtió. El llamado del militar a la alianza es claro: aceleren y optimicen la producción de armamento. Las naciones de la OTAN se encuentran en una carrera contrarreloj para aumentar su capacidad de producción en el sector de la defensa, ya que la demanda crece de manera alarmante. En ninguno de los casos piensan en las consecuencias.
Sin embargo, Bauer ha urgido a un cambio radical en la estrategia, abogando por una colaboración sin precedentes entre lo público y lo privado en el sector de la defensa para impulsar la capacidad de producción. La solución es más armas, insólito. Esta propuesta, si se implementa, podría alterar el equilibrio de poder en el mundo de la seguridad global. La llamada del almirante va más allá de las balas y los tanques, apuntando directamente al corazón de la estabilidad a largo plazo. Hace hincapié en que la disuasión debe ser responsabilidades compartidas por toda la sociedad, ya que, como se ha visto en Ucrania, los estragos de la guerra afectan a todos. Doble discurso, doble moral. Desde el conflicto, la demanda de armas y equipos ha alcanzado proporciones épicas y los aliados de la OTAN no solo se apresuran en suministrar a Kiev, sino que también están agotando sus propios inventarios. Uno de los puntos críticos en esta guerra de suministros es la escasez crónica de proyectiles de artillería de 155 milímetros. Kiev, en su desesperada defensa fracasada, dispara hasta 10.000 de estos proyectiles al día, una cifra que ha dejado a Occidente temblando ante la posibilidad de quedarse sin munición. Kiev está agotando sus recursos bélicos a una velocidad vertiginosa, superando con creces la capacidad de producción de Occidente. En un intento desesperado por evitar la escasez total, la OTAN ha elevado los objetivos de los arsenales nacionales de municiones que los aliados deben mantener. Sin embargo, ¿será suficiente para evitar un colapso en medio de esta tormenta bélica sin precedentes? El jefe de las Fuerzas Armadas noruegas, Erik Kristoffersen, ha admitido que las reservas de munición de la OTAN están agotándose peligrosamente. La demanda está superando a la oferta y las adquisiciones avanzan a paso de tortuga. La respuesta de Rusia no se hace esperar y Moscú ha condenado con vehemencia los suministros militares extranjeros a Ucrania. En una escalofriante advertencia, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov ha dejado claro que cualquier envío de armas a Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia, desatando una peligrosa tensión en la región. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera. El titular de la diplomacia rusa arroja una bomba informativa que sacude los cimientos de la geopolítica. Occidente, liderado por Estados Unidos, admite que su apoyo constante a Kiev, proporcionando armas, datos de inteligencia, información satelital y el establecimiento de objetivos, es lo que mantiene en pie el conflicto en Ucrania. Esta asombrosa revelación plantea una pregunta inquietante. ¿Qué habría ocurrido si Occidente hubiera dejado de suministrar estos recursos? Según Rusia, la respuesta es clara. La situación en Ucrania habría llegado a su fin hace mucho tiempo. Con Ucrania en el centro de una tormenta geopolítica y la OTAN luchando por mantener su preparación, el mundo entero se aferra a sus asientos, esperando el próximo capítulo de este panorama de intriga y peligro inminente. ¿Estamos ante una confesión de Occidente de que la prolongación del conflicto es, de alguna manera, beneficioso para sus intereses? La verdad está más cerca de salir a la luz, y el mundo observa con atención, mientras se desenmascara esta trama geopolítica llena de secretos y estrategias. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.